y un gusto compartir con ustedes estos hallazgos que hicimos. Como dicen, nadie resiste un archivo y nosotros habíamos descubierto, o sea, hicimos una comparación de lo que habíamos visto tiempo atrás durante el desempeño del viceministro de Transporte a lo que es ahora. Queremos compartir con la audiencia un video de una conferencia de prensa que había hecho Víctor Sánchez cuando hubo amenazas de paro del servicio de transporte público porque estaban exigiendo un aumento del precio del pasaje o de los subsidios. Entonces él decía, bueno, si se va a hacer esta huelga que tanto exigen los transportistas, este es el servicio que ellos tienen que prestar. Vamos a ver lo que decía el viceministro en ese entonces. Vimos la comunicación de paro de los gremios de transporte público, donde en su último párrafo mencionan lo siguiente: realizamos esta comunicación en base a la exigencia establecida en el Código Laboral y la Ley 1626/00, a fin de comunicar que el gremio garantizará el funcionamiento mínimo regular de este servicio público imprescindible. Les quiero mencionar que en el artículo 130 de la Ley 1626 se determina que el transporte de pasajeros es un servicio público imprescindible. Y en el artículo 131 de la misma ley se menciona que, en caso de huelga, quienes prestan servicios públicos imprescindibles deberán garantizar el funcionamiento regular de dicho servicio. Desde el Viceministerio de Transporte nos vimos en la necesidad de reglamentar los rangos mínimos de intervalos de itinerarios concesionados de acuerdo al pliego de base y condiciones correspondientes. La primera frecuencia deberá iniciar antes de las 4 de la mañana y la última a las 23 horas. Hora pico, de 5:30 a 7:30, de 11 a 13, de 17 a 19. Los intervalos están comprendidos de la siguiente manera: horas picos cada 10 minutos, horas post pico hasta 30 minutos, horas bajas de la mañana hasta 25 minutos, horas bajas de la noche hasta 60 minutos. En este sentido, las empresas que entran en paro tendrán que cumplir estos intervalos de tiempo en puntos que serán analizados en puntos estratégicos. Bueno, estas es las declaraciones de archivo que nosotros guardamos del viceministro de Transporte, y a modo de destacar de esta conferencia de prensa hicimos un resumen en una placa porque es muy interesante la obligación que tienen los empresarios de transporte público durante una huelga. O sea, establece la franja horaria, pero también la ley a la que recurre para establecer esto conforme a la revisión que hicieron al pliego de bases y condiciones de cada empresa. Gaby, antes de irnos en el detalle de esta placa, sí, recordamos a la audiencia que en ese momento, en el 2021, también teníamos esta situación de que los pasajeros no encontraban unidades de transporte y esperaban mucho tiempo en las paradas, no venían los colectivos, y en ese momento los empresarios alegaban que todavía no había suficiente demanda por la pandemia y porque las actividades no se habían reactivado a pleno. Eso es lo que alegaban en ese momento, hace casi 2 años. Ahora, vamos a entrar a ver esta placa que nos trae hoy Gaby y que resume las declaraciones del viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, que en ese momento era relativamente nuevo en el cargo. Y una persona técnica. Él había ayudado a elaborar lo que es el billetaje electrónico, el manual de funciones, el diseño. Entonces, muy entendido en el sistema de transporte público cómo se estaba reglamentando. Él dijo que en la ley 1626 de la función pública se establece en el inciso C, artículo 130, que el transporte público de pasajeros es un servicio público, es imprescindible. Por lo tanto, si va a haber una huelga, por más que sean las empresas que estén haciendo esta huelga, se tiene que estar prestando este servicio. Y en el artículo 131 se deberá garantizar el funcionamiento regular. Los valores mínimos esenciales, escuchamos que él decía que la primera frecuencia va a ser a las 4 de la mañana y la última a las 23 horas. Estableció cuáles son los horarios pico, porque a la mañana hay uno a la mañana, a la siesta, mediodía y a la noche. Es verdad. Que es a las 5:30 a 7:30, de 11 a 13 y de 17 a 19 horas. Estas son las horas pico. Y también dice los intervalos, que tiene que ser cada 10 minutos.
durante una huelga, o sea que ya hay una disminución de lo que son los vehículos que están en circulación y dice que tiene que haber cada 10 minutos en horas pico, horas post pico, que es después de esta franja que estábamos mencionando, cada 30 minutos y en horas de la noche hasta 60 minutos, o sea, no puede superar estos 60 minutos. Y en caso de que se incumpla con estas normas, durante el paro se considera como una falta grave de 45 jornales mínimos. Esto era en 2021. Eso, Gaby, para los que no manejamos muy bien cuánto es cada jornal, aproximadamente cuánto estamos hablando en monto. ¿Recordás? Actualmente el jornal mínimo es de 98.089 guaraníes. Teniendo en cuenta que se actualizó el jornal, sería 89.000 en ese momento, casi 90.000 guaraníes cada jornal. Entonces, en ese momento sería un poco más de 4 millones de guaraníes la multa por incumplir esta frecuencia. Cada vez que incumpla esa empresa. Cada vez. Que se puede acumular las faltas. Acumulativo. Y bueno, recordemos que estamos en una crisis de transporte público, cada vez son más las exigencias que se están realizando de parte de la ciudadanía, incluso hay manifestaciones. Dejamos de lado entonces, Gaby, esta placa. Del 2021. Esto fue 2021, situémonos ahí, señora, señor. Después se llegó a un acuerdo, finalmente las empresas no se fueron al paro. Claro, se levantó. Y bueno, las actividades se fueron reactivando, ya hubo más demanda de usuarios, etcétera. Y no veíamos desde esa época hasta ahora esta explosión nuevamente de las reguladas. Cada tanto teníamos quejas de la gente, pero no veíamos esas imágenes que se viralizaron recientemente de prácticamente una cuadra llena de personas, pero llena. Y la gente contando testimonios de gente que hora y media inclusive llegaban a esperar en las paradas de colectivos porque no llegaba el colectivo, o si llegaba estaba lleno y no podía subir en el colectivo. Bueno, ¿y qué es lo que pasó desde entonces hasta ahora? Escuchábamos en ABC Cardinal, Gaby, perdón, sí. Le escuchábamos recientemente al viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, en ABC Cardinal, que decía que eso se debía a una sobredemanda. O sea, no es una cuestión de que no trabajan las empresas, sino que hay demasiada gente nomás, como si recién ahora se reactivó todo. Se reactivó todo ya hace año y medio, señor. Pero bueno, esa era su argumentación. Incluso en el Palacio de Gobierno, él dijo, luego de esta explosión de usuarios, bueno, se viralizaron estas imágenes y hay una mayor presión ciudadana. Y no es que haya una sobredemanda, también hay menos colectivos, confesó una de las empresas concesionarias de transporte que cayó en la flota operativa.